pandemia nos permitió conocer a un montón de científicas y científicos uruguayos que venían prácticamente trabajando en silencio, muchos de ellos, ¿no? Y vale preguntarse cuál es el vínculo que hoy tenemos entre la ciencia y la sociedad, cómo se puede hacer para acercarlas, cómo se puede hacer también para manejar una comunicación más directa que le permita a la gente tener un conocimiento más cercano de lo que están haciendo nuestros científicos. Hay recursos hoy para trabajar. La ciencia ha demostrado en nuestro país que es una ciencia de calidad, pero cuenta con todos los recursos para poder trabajar. De todo eso estaremos hablando esta noche con un científico uruguayo que ha sido reconocido en más de una ocasión a nivel internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Un error es de los científicos que no sabemos contar la maravilla que es mirar el mundo con ojos de científico. ¿Y por qué es tan difícil la ciencia? ¿Por qué es tan difícil contar la ciencia? Quiero arriesgar algunas hipótesis, no me voy a referir a todas estas. Uno puede pensar qué diferencia la ciencia de otras disciplinas que efectivamente la hace más difícil, más ploma, más aburrida. Hay varias hipótesis posibles. Primera hipótesis, la ciencia es difícil porque cambia todo el tiempo. A diferencia de otras disciplinas que no cambian tanto o tan vertiginosamente, efectivamente la ciencia cambia muchísimo. De hecho, se calcula que hay 50 millones de papers publicados, o sea, 50 millones de publicaciones científicas, y se agregan al menos 1 millón cada año, al menos. ¿Sí? Con lo cual, obviamente, entender algo que cambia tan vertiginosamente lo vuelve muy complicado. Si yo les doy una clase sobre lo que yo hago, estudiando un pedacito de cerebro que mide el tiempo, esta clase no tiene nada que ver con hoy, con lo que les voy a dar dentro de 2 años. Eso la hace efectivamente difícil. Por otro lado, uno podría pensar, ¿y la ciencia es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque realmente es una disciplina que requiere mucha inteligencia, mucha cabeza, etc. Puede ser, pero sobre todo a los científicos nos encanta hacerla un cachito más difícil. Les quiero dar un par de ejemplos de esto. Hay una rama de la biología que se llama biología sistémica, biología de sistemas, que se refiere a estudiar no una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, sino 20.000. No 1, 2, 3 genes, sino también 20.000, 30.000 genes o lo que fuera. Les voy a mostrar una definición de biología de sistemas que dice: la biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. ¿Ah? Eso parece haber sido dicho por este señor, que ustedes creo que también lo conocen bastante. Sin embargo, esta es la definición del MIT, del templo de la ciencia, y es una porquería esa definición. Nos encanta porque nadie la va a entender, entonces ya hablen difícil. Y si nos gusta hablar en difícil, nos gusta aún más mostrar íconos difíciles, mostrar las cosas de manera que las vamos a entender nosotros nada más. Bueno, y de ciencia, de un montón de temas estaremos hablando esta noche con Juan Pablo Tosar, un científico uruguayo, doctor en ciencias biológicas, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigador también del Instituto Pasteur, del PDCIVA, bueno, entre otros elementos que tiene en su carrera. Juan Pablo, es un gusto recibirte, bienvenido a la OB. ¿Cómo andás? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando en modo científico, hablando en difícil, decían ahí en el T Disparador, vamos a hablar en fácil, si te parece también, pero bueno, un poco en broma, un poco en serio. Muchas veces partimos de la base que a veces los científicos o el mundo científico le habla a la academia o le habla a los científicos y quizás no tanto al resto de la sociedad. Y ese es un tema interesante en esto que yo mencionaba recién en la introducción, de tratar de acercar la ciencia a la sociedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estamos parados hoy? Para empezar, hablabas de hablar en fácil. Hablar en fácil es mucho más difícil. Claro. Es mucho más difícil expresar con claridad y no hablándole a colegas, pero colegas que incluso trabajan en el mismo tema de nicho que uno, porque ya incluso charlar de ciencia con otros científicos que trabajan en temas diferentes también es difícil. Entonces, poder expresar en palabras sencillas temas de investigación que a veces tienen complejidades no es fácil, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, creo que también estamos haciendo mal nuestro trabajo. Porque parte del trabajo científico, una parte importante, que creo que la hemos despreciado un poquito, es la comunicación. Nos hemos centrado en la comunicación con colegas, ¿sí? Escribiendo papers científicos, artículos científicos. Esa parte de la comunicación que es tan importante para mantenernos informados de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, está aceitada. Esta otra comunicación, por los medios masivos de comunicación, o charlando y tomando un café con un amigo y contándole, digamos, en qué uno está,
a veces se complica, a veces la deformación profesional nos juega una mala pasada, pero creo que si no lo hacemos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es una interesante autocrítica esa, pero vos considerás que estamos un poco distanciados, o que está distanciada la ciencia de la sociedad, al menos acá en el Uruguay. Creo que esa posible distancia, que además no es tan así, o sea, siempre ha habido gente que hace ciencia que se le ha dado mucho mejor, ¿no? Recién escuchamos a Diego Golombek, que es este argentino, digamos, que estudia neurociencias, pero que es un gran divulgador de la ciencia. Entonces, no es que haya, digamos, un abismo, pero sí a veces puede ser que haya habido una dificultad de lenguaje. Lo que sí creo, para darle un poco de optimismo y de esperanza, es que esa distancia, llamémosle, se está achicando y se ha achicado mucho con la pandemia, aunque sea un lugar común decirlo, un poco lo que decías en la introducción. Como la sociedad y los medios de comunicación también pusieron el foco en la ciencia, muchos tuvimos que aprender algo que de repente, para el cual no teníamos formación. Algunos tendrían un talento natural para eso, no es mi caso, como se darán cuenta, que es empezar a contar lo que uno hace. Y contar es muy importante, porque acá me sale la parte, digamos, donde estoy un poco enamorado de mi trabajo. Es muy lindo lo que uno hace. Y es tan lindo que quedárselo para uno solo y sus colegas es hasta injusto con la sociedad, que es en definitiva la que nos financia, la que nos sostiene y para la cual hacemos ciencia. Claro, bueno, ahí está la clave, porque los científicos trabajan también para toda la sociedad, más allá de que algunos puedan hablar de solo la academia o algunos científicos, es un trabajo que repercute en toda la sociedad. Ahora vamos a ir a eso, porque vos formás parte de algunos trabajos, proyectos muy interesantes, has conseguido distintos reconocimientos, pero tenés hallazgos muy interesantes que son, ni que hablar, un gran aporte. Pero vayamos un poco a tu historia, porque me voy a tu infancia y ahí hay un microscopio que aparece en la niñez que marca un poquito cómo es la historia, cómo nace ese vínculo con la ciencia. ¿Es tu mamá la que te regala un microscopio? Mami, ¿cómo andás? Sí, yo, sí, retrospectivamente he reconocido que mi madre, que no es que venga de una familia vinculada a la ciencia, ni mucho menos. Sí creo que tiene esa percepción que tienen las madres y los padres, quiero pensar también, respecto a los hijos, que se dio cuenta que yo tenía una suerte de curiosidad con los temas de la naturaleza y lo alimentó. Y probablemente lo haya hecho de una forma inconsciente, pero sí, me compraba libros de astronomía y un microscopio cuando, no me acuerdo qué edad tenía, pero capaz que 8 años. Y bueno, todas esas cosas me fueron generando un gustito por adentrarme un poco en la naturaleza, pero jamás, ni por asomo, ni de niño, ni de adolescente, o sea, hasta el año antes de entrar a la facultad, jamás me visualicé haciendo algo vinculado a la ciencia, y esto lo he contado en otros lados, por una razón muy sencilla. Es que no tenía ni idea que existía la ciencia como una profesión. Ahora eso cambió, y no es que sea tan viejo, pero veníamos y algún resabio queda eso, ¿no? De una sociedad donde las profesiones, lo que uno podía dedicarse a hacer en Uruguay, eran 4, 5, 6 cosas. Y la ciencia, la investigación científica, no era una de ellas. En todo caso, eso era algo para irte al exterior, a los países donde tienen mucha plata, y bueno, ahí podrás jugar a hacer ciencia. Hoy creo que nos dimos cuenta que, en parte, los países que tienen mucha plata no es que pueden darse el lujo de hacer ciencia, sino que en buena medida tienen mucha plata porque apostaron a la investigación como un motor de desarrollo. Entonces, todo eso creo que ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero bueno, si me hacías preguntas remontando a mi infancia y juventud, para mí era algo
insospechado, ¿no? Nunca me hubiera proyectado haciendo lo que hago ahora. Bueno, qué interesante eso que acabas de decir de la inversión, de los países que tienen mucho dinero también porque apuestan a la ciencia. Ahora vamos a ir a eso y ver dónde está puesto el Uruguay, porque el presupuesto es importantísimo para poder hacer ciencia y para poder también conquistar a jóvenes que se metan en la ciencia, que conozcan qué es lo que se está haciendo en Uruguay, que es de mucha calidad, pero también presentarlo como una oportunidad laboral. Para eso se necesita también de recursos y poder trabajar. Sexto, ingeniería, es ahí donde vos encontrás la vocación, porque conoces una carrera de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo das ese salto de decir, bueno, esta es mi vocación y me dedico a esto? Eso lo puedo condensar en un día puntual. Ah, mirá. Que estaba haciendo un laboratorio de química y el profesor que daba química en el liceo al que iba, justo Laís, a quien le mando un saludo, si está viendo el programa, por quitarle tiempo de clase, le pregunté, profe, ¿usted qué más hace además de dar química acá? Y dice, no, yo doy clase de química analítica en la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias. Y me acuerdo de que escuchar la palabra bioquímica, que es lo que después estudié, me generó algo, porque hablaba de la biología y de la química como algo unido. Y a mí me había gustado la biología, que había visto en cuarto de liceo, toda la parte de la mitocondria y de la célula. Me había cautivado, pero pensé que continuar explorando eso era si uno agarraba para el lado de la medicina o de la veterinaria. Y a mí se me da un poco más por el tema de los números, tal vez. Entonces eso para mí ya era parte de un pasado de un futuro posible al que había renunciado al elegir estudiar una carrera más científica e ingeniería. Y después cuando conocí la existencia de la bioquímica, dije, yo quiero saber más de esto, quiero saber de qué se trata. Y bueno, al año siguiente me tiré al vacío, digamos, de anotarme a la Facultad de Ciencias, facultad de la cual nunca había escuchado hablar. Y bueno, enseguida me di cuenta que era eso lo que tenía que hacer, que me gustaba y que me llenaba. Y además, ese profe de química, después concursé por un cargo en facultad, así que fue mi jefe durante muchos años. Así que bueno, lo volví a ver allí en facultad. Y ahora, ¿cómo vemos los uruguayos la ciencia? Porque viste que también hay como una imagen instalada de que los científicos casi que son robots, ¿no? Pero uno cuando conoce y habla con ellos se da cuenta de que hay mucho sentimiento detrás del trabajo de los proyectos. Hay mucho de la impronta de cada uno de los científicos en eso. ¿Cómo lo ves esa situación? Sí, yo creo que eso, ¿no? La ciencia, como toda actividad hecha por seres humanos, cada cual le da la impronta que le da por cómo es. Entonces, algunos seremos más así, otros seremos más asá. Sí hay como ciertos estereotipos que un poco se refuerzan, porque a veces ese pensamiento analítico y esa cuestión de dudar un poco de todo hace que el estereotipo de científico, por ejemplo, no vaya muy asociado de que seamos personas muy asertivas, por ejemplo, a la hora de decir las cosas. Eso a veces es un problema, por ejemplo, en medio de comunicación, donde hay que decir esto es así o esto es asá, porque uno tiene por el trabajo mío consiste en decir yo no sé cómo es esto. Como no sé cómo es esto, vamos a empezar a tratar de entenderlo, de investigarlo. Entonces, la ciencia parte de la duda. Entonces, eso, a veces esa poca capacidad de síntesis, y esto, mi esposa, Pati, a la que también le mando un saludo, siempre me dice, decilo concreto. Y claro, uno como que le da vuelta por esa cuestión de tener que mirar todos los problemas de distintos ángulos. Pero, qué sé yo, todas las personas somos diferentes y todas las personas que hacemos ciencia, por suerte, somos diferentes y le aportamos una cuota, digamos, de diversidad a ese quehacer científico. Trabajando en equipo es como nos complementamos y como las debilidades de uno se fortalecen con las virtudes de los demás. Y trabajando en equipo, lo que sí es común a cualquiera que haga ciencia es que su trabajo
hace que el conocimiento de la humanidad progrese, ¿sí? O sea, al final se sabe más, se sabe cosas que no se sabían. No desde los eslogans, no desde las afirmaciones de cosas que no se pueden cuestionar, sino, digamos, cuestionando, como hacen la gente que hace filosofía, por ejemplo, pero cuestionando, en mi caso tal vez por el tipo de disciplina en la que trabajo, la naturaleza, ¿no? O sea, cómo funcionamos, por qué nos enfermamos, por qué este remedio, digamos, nos cura tal enfermedad y este otro no, cómo funcionan. Ese es un poco la naturaleza de este trabajo. Y esa impronta, esos sentimientos que hay detrás de cada proyecto de los científicos, ¿lleva a que hoy Uruguay tenga una ciencia de calidad, que haga ciencia de calidad? Sí, la ciencia que se hace en Uruguay es de calidad internacional. Eso es así, lo puedo discutir, lo puedo demostrar, digamos, en números. Pero es una ciencia chica, es una academia pequeña. Pero no pequeña porque Uruguay es pequeño. Obviamente todo en Uruguay va a ser escala Uruguay. Pero para el tamaño, para la población que tiene Uruguay, Uruguay tiene poca gente haciendo ciencia. Mucho menos, digamos, de la que debería si quisiéramos compararnos con países que tienen un alto desarrollo humano, pero incluso tenemos menos investigadores por población que nuestros vecinos inmediatos, ¿sí? Que Argentina, que Brasil, bastantes menos. Entonces, es como que se pueden hacer cosas muy buenas desde Uruguay que tienen un impacto a nivel internacional, pero en el concierto internacional seguimos siendo pocos y eso tiene dificultades. Y luego, para el país, el peso relativo de la investigación científica en su economía, por ejemplo, también es bajo, por el bajo número de investigadores. Entonces, a veces también es como que se le pide a la ciencia demasiado, o sea, demasiado más de lo que puede dar para la capacidad que tiene. Entonces, es una ciencia que lo que se hace en general habrá áreas de conocimiento en las que se trabaja un poco mejor, otras que están más en desarrollo, pero a nivel global la calidad científica es buena, pero para que eso realmente impacte y mueva la aguja, por ejemplo, de la economía, y no solo de la economía, también de la cultura, para que seamos un país con cultura científica, la ciencia tiene que estar mucho más desparramada en el entramado social, y eso depende de una mejor comunicación, y muchas gracias por la invitación y por poner el foco en la ciencia, porque por ahí va parte de la solución, pero es imposible sin duplicar el número de personas que nos dedicamos a la investigación. Y por supuesto, para duplicar el número de personas dedicadas a la investigación científica, se necesitan muchas cosas, ¿sí? No solo el buen deseo o el diagnóstico de que así debería ser. Bien, ahí hablas de recursos, pero vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Juan Pablo, y me gustaría hablar también de los proyectos que tenés, que fueron destacados a nivel internacional. Fuiste vos distinguido a nivel internacional en más de una ocasión, y está bueno interesante contarle a la gente de qué va, porque también eso nos involucra a todos. Pausa y seguimos, ¿te parece? Dale, perfecto. Así que lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el científico uruguayo Juan Pablo Tosar. Mencionaba recién, Juan Pablo, antes de la pausa, fuiste reconocido a nivel internacional en más de una ocasión por tus proyectos, tu investigación ARN molecular. Contanos concretamente qué es ese proyecto y qué despertó también el interés internacional. Bien, bárbaro. Antes de ir al grano, esos trabajos por los cuales me ha tocado, digamos, a veces ser la cara visible, es la cara visible de un grupo de investigación que está en las distintas instituciones académicas en las cuales trabajo y que mencionaste en la introducción. Y claro, eso tiene lo ingrato de que a veces el nombre de uno y la cara, digamos, se repite, y eso no le hace justicia a la gente sin la cual todos esos trabajos hubieran sido imposibles de realizarse, porque eso, ¿no? La ciencia, como muchas otras actividades, pero de una forma muy clara, es un trabajo en equipo,
¿sí? Entonces, como que el tema de la singularidad de la persona me pone un poquito nervioso por ese lado. Pero ¿de qué se trata un poco el trabajo que hemos venido realizando? Aunque ha tocado distintas aristas, y es una línea de investigación que de hecho existía, yo me sumí a un laboratorio donde ya se venía trabajando en eso, y seguimos, es en el estudio moléculas de ARN, como decías, que viajan por la sangre. ¿Sí? El ARN que con la pandemia y las vacunas de ARN volvimos a escuchar. Yo antes tenía que explicar que era como el ADN, pero no exactamente igual. Son moléculas que tienen, son como intermediarios entre el ADN y la proteína. O sea, es otra molécula química relacionada con el ADN, pero bueno, con esto de las vacunas del ARN ya las conocemos. Bueno, pues resulta que estos ARNs no solo están dentro de la célula, donde hacen un montón de cosas importantes, sino que también las células lo liberan estas moléculas hacia afuera y estas moléculas viajan por la sangre, por la orina, por distintos medios que bañan a las células, y otras células pueden comerse esos ARNs. Entonces, lo que hemos estado estudiando de un tiempo a esta parte podríamos decir que es el ARN viajero, ¿sí? Y hoy hablábamos de comunicación, ¿sí? De comunicación entre seres humanos, tenemos el lenguaje, tenemos distintas maneras de comunicarnos. Bueno, las células, una de las maneras que tienen para comunicarse es mediante estas moléculas de ARN. Entonces es interesante estudiarlas porque es como uno sintoniza la antena y se puede decodificar ese mensaje que está en esas moléculas de ARN que salen de una célula y llega a la otra, podría como tratar de entender cómo las células hablan y cómo una célula cancerígena le habla a la célula del sistema inmune que tendría que matar a esa célula cancerígena y la trata de engañar para que no la elimine. O sea, permitiría también, por ejemplo, diagnosticar enfermedades, ¿no? Claro, entonces por un lado nos permite entender ese diálogo, ¿sí? ¿Para qué? Primero para entenderlo y después que lo entendemos podemos tratar de interferirlo, por ejemplo, con medicamentos, etc. Y luego para, como bien decís, diagnosticar enfermedades, porque si esas moléculas de ARN son liberadas por las células cancerígenas y viajan por la sangre, entonces a partir de una muestra de sangre o una muestra de orina, como tenemos la tecnología para medir a todas y cada una de estas moléculas, podemos decir, bueno, estas moléculas normalmente no deberían estar en la sangre, entonces aquí posiblemente haya tal o cual enfermedad. De hecho, recientemente, ya paso el chivo, publicamos un artículo en el que de nuevo trabajó un grupo de investigadores con el que tengo la fortuna y el privilegio de trabajar, Bruno Costa y Marco Licalzi son los dos primeros autores, y allí lo que diseñamos es un método que nos permite leer muchas de estas moléculas de ARN que viajan por la sangre que hasta ahora se nos venían escapando, o sea, no las veíamos, porque de nuevo estamos hablando de cuestiones microscópicas. Entonces, cuando hablo de ver estas moléculas de ARN o de escucharla, de secuenciarla, es siempre de una manera indirecta mediante técnicas de laboratorio que pueden funcionar mejor o peor. Entonces el desafío es hacerla funcionar bien para que realmente podamos entender y usar. Y creo que ahí están las dos caras de la moneda de la ciencia, ¿sí? Que es el conocimiento que nos permite comprender, no necesariamente con intención de hacer nada con ese conocimiento. O sea, a mí me alegró saber, no vivía, ¿no? Pero imaginemos que el ser humano llega a Marte, como llegó a la Luna. Está bueno por el hecho de decir, supimos cómo hacer para ir hasta allí. Pero luego ese conocimiento también no tendría mucho sentido si no va de la mano de que también podemos aplicarlo para generar bienestar social, ¿por qué no? Riqueza económica que luego se pueda distribuir. Entonces, creo que ahí están un poco esas dos caras de la ciencia, y en esta investigación que te contaba lo vemos claro, ¿no? O sea, tratar de entender cómo las células dialogan y luego tratar de escuchar esas moléculas viajeras para corregir enfermedades o diagnosticar enfermedades antes de ti. Qué interesante, ¿no? Te escucho y pienso en esa pregunta que tantas veces nos hacemos, ¿no? ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos? Hay un poco de información también en eso que estabas contando recién, ¿no? Sí, el empezar, digamos, a reflexionar sobre estas cosas
yo creo que inexorablemente lleva a la filosofía y a hacerse preguntas que van más allá de lo material. Además es un viaje en el tiempo, porque estas moléculas de ARN son muy, muy, muy viejas, ¿sí? A veces pensamos que todo empezó con el ser humano. Estas moléculas de ARN están en la Tierra hace millones de años, incluso de antes de que existieran las células. Decimos, la célula es la mínima unidad de la vida. Bueno, pero antes de que existiera vida celular, ya había una protovida molecular y ahí estaba el ARN. Entonces, estudiar estos fenómenos también es como adentrarse en la prehistoria molecular. Y te conectás además con otras ciencias, que eso es lo interesante también. Juan Pablo, este proyecto que mencionábamos, ¿no? Que ha generado y despertado el interés, reconocimiento a nivel internacional, se pudo hacer acá en Uruguay con ese grupo de trabajo que recién mencionabas. Y para poder trabajar también se necesitan de recursos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves dónde está parada la ciencia uruguaya? Que, como decíamos, en la pandemia logró mostrar un montón de aspectos. Ya venían trabajando de antes, eso está clarísimo, pero logró cierta visibilidad, logró el interés de un montón de niñas y niños que conocieron a científicos que incluso hasta despertaron el interés de poder estudiar ciencia. Para eso se necesita de recursos, mostrar planes que sean atractivos, para que después esos científicos elijan quedarse en el Uruguay y no vayan a trabajar en el exterior. ¿Cómo estamos parados en ese sentido? Bien, hoy más temprano decía que me cuesta dar respuestas categóricas, tipo bien, mal. Prefiero la analogía del vaso medio lleno, medio vacío. Podemos desde Uruguay hacer ciencia de calidad internacional porque tenemos algo que se ha ido gestando a lo largo de las décadas, que es un sistema de formación sólido. Y también tenemos instituciones académicas, digamos, con equipamiento, con recursos, con conocimiento. Tenemos gente que fue al exterior, que ha vuelto. Entonces, si me pongo a ver el vaso medio vacío de lo que no tenemos, corremos el riesgo de transmitirle a muchachos de 16, 17 años que de repente se están planteando dedicarse a la ciencia como una profesión, le estamos planteando de repente un escenario absolutamente negro, es decir, ¿para qué voy a estudiar esto si no hay trabajo, digamos? No es así, o sea, los que tenemos el privilegio de haber conseguido posiciones científicas en nuestro pequeño sistema académico, podemos trabajar y hacer algunas cosas interesantes. El asunto es que también estaría faltando la verdad si caemos en la autocomplacencia de decir, bueno, como cada tanto podemos hacer algún gol, por llamarlo de alguna forma, a nivel internacional, estamos bien. No, claramente no. Primero porque, de nuevo, yo no soy representativo porque tuve la suerte de poder conseguir un trabajo en la universidad y poder dedicarme a esto. Hay mucha gente que no tuvo la misma suerte y hoy no está en el país, está en el exterior. Eso por un lado. Y por el otro lado es, ¿qué queremos? ¿Conformarnos con cada tanto publicar algún artículo en alguna revista internacional y decir científicos uruguayos descubrieron tal cosa y salió en un medio en España? ¿Para eso queremos la ciencia? Suena como algo medio hasta cholulo, por decirlo de alguna manera. O queremos la ciencia para que realmente esté generando conocimiento que nos haga un país más culto y esté generando también valor, esté generando riqueza que nos haga un país, digamos, más próspero y que todos podamos vivir un poco mejor, los que hacemos ciencia y los que no. De la misma manera a como todos aportamos, digamos, a la sociedad. Y creo que para eso, para ese uso de la ciencia como un apalancador de la economía del país, de la sociología, ahí yo creo que falta mucho. Y ahí los debes son grandes y ahí es donde veo el vaso medio vacío. Y no es un vaso que se llena, digamos, con algún gesto simbólico, hubo 10 proyectos financiados, bueno, ahora podemos financiar 11. O sea, realmente se necesita una apuesta importante a la ciencia. Que capaz que un poco ingenuamente pensamos que con la pandemia y todo
la conmoción social que generó un virus, nos dimos cuenta la necesidad de estar preparados, de conocer cómo funcionan los virus, de conocer de vacunas, de conocer distintos temas. Bueno, por ahí uno pensó que el impulso hacia futuro, pero no estoy hablando acá del gobierno, no estoy hablando de, como sociedad, el lugar que le íbamos a dar a la ciencia. Yo creo que pasó la pandemia y por ahí sí está más en la opinión pública, hay una mayor visibilidad, eso es un hecho objetivo, pero todavía la decisión de tirarnos al agua y apostar al desarrollo científico como algo, no lo único, ¿no? Porque tampoco hay que creerse que la ciencia es todo y las demás actividades no importan. O sea, no quiero caer en eso, pero que realmente decir, vamos a apostar a esto para en 10 años, en 15 años, cosechar resultados que vayan más allá de lo científico propiamente dicho. Eso falta. Juan Pablo, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a Lado B. Hoy estuvimos hablando de ciencia aquí en el programa. Le contamos a la gente que en estos días se va a estar estrenando una nueva temporada de Sobre Ciencia, el programa que tenemos aquí en TV Ciudad, que da a conocer todas las semanas un montón de proyectos de científicas y científicos uruguayos. Así que bueno, queda la invitación hecha y gracias por la visita, la seguimos en otro momento. No, muchas gracias por la invitación y por este intercambio. Bueno, nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.